a su iglesia, a nuestra casa, a la casa de Dios donde nos gozamos. Aquí venimos a dejar nuestras penas, nuestras alegrías, todo queda aquí, para gloria de Dios. Y bienaventurado, hermanos, doblemente bendecidos el que presta los oídos a escuchar palabra de Dios, porque de Él viene nuestra salvación, de Él aprendemos y de Él mana la vida. Así que el hecho que nosotros estemos acá significa que vamos en buen camino, estamos prestando los oídos al Señor, porque de ahí también viene nuestra fe, hermanos. El día que cerremos los oídos, ahí vamos a comenzar a perdernos, porque el Señor es nuestro camino, la verdad y la vida. Los voy a invitar a que se pongan en pie. Ahora vamos a estar meditando en un pasaje bíblico, por supuesto, y esperamos en Dios que nos sea de mucho provecho, que nos sea de alimento y que nosotros podamos interiorizarlo y ponerlo en práctica. Así que le voy a pedir que busque Miqueas, capítulo 7, y vamos a leer del versículo 18 al 19. Miqueas 7, 18, 19. Cuando esté listo, lo invito a leer conmigo. Miqueas 7, 18 y 19. Amén. ¿Estamos listos? Miqueas está despuesito de Jonás, antes de Nahum. ¿Listo? Bien. Leemos entonces como está escrito. ¿Qué Dios como tú, que perdona maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Oremos. Padre buen Dios, gracias le damos, Señor, por su palabra bendita, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que ya se hicieron presentes, Señor, para escuchar, Padre, su palabra. Gracias porque usted es nuestro consejero perfecto, Señor, nuestro consejero por excelencia, mi Dios. Le suplico que su palabra pueda penetrar nuestros corazones, Señor, que nuestro entendimiento, Señor, sea persuadido, Padre, por su Espíritu Santo, para poner por obra, Señor, lo que escuchamos en esta que es su casa. Gloria y honra le damos, mi Señor, por los siglos de los siglos sea alabado su nombre. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Puede tomar asiento, hermanos. La meditación del día de ahora, si ustedes lo vieron en la invitación, se titula ¿Dónde están nuestros pecados? ¿Alguna vez usted se preguntó a dónde fueron a parar los pecados que Dios le ha perdonado hasta el día de ahora? ¿Alguna vez se puso a pensar a dónde estarán mis pecados? Acabamos de leer, hermanos, en Miqueas 7:19, que el Señor los ha puesto en lo profundo del mar. Y ahí me llamaba mucho la atención de a dónde los mandó el Señor. Pero antes de hablar un poquito y de ahondar en eso, yo quiero que ustedes piensen en la diferencia que hay entre la justicia de Dios y la justicia del hombre. Hay un proverbio que dice, gloria de Dios es encubrir un asunto, pero la honra del rey es escudriñarlo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando en nuestro mundo ocurre algo, un asesinato, un crimen, alguien hace un desfalco financiero, alguien comete un error, ¿qué es lo que pasa con los abogados, con los magistrados, con los fiscales del país? ¿Qué es lo que pasa con ellos? Ellos se empeñan por ver quién fue, cómo fue, cuándo, qué pasó. ¿Para qué? Para poner a esta persona bajo juicio. Ellos escudriñan la situación para ver quién fue el culpable y se deleitan en llegar al meollo del asunto para ponerlo en evidencia y juzgarlo. Eso es en nuestro mundo. Pero, como decíamos, gloria de Dios es encubrir. Cuando nosotros nos vemos en nuestra vida pecaminosa, porque todos estamos de acuerdo que somos pecadores, que necesitamos de Dios. Cuando nosotros nos damos cuenta de nuestros pecados, el Señor no tiene necesidad de andar investigando.
Dios no tiene necesidad de escudriñar nada porque Él ya lo sabe todo. Él ya sabe perfectamente quién es usted y quién soy yo. ¿Qué hacemos, qué no hacemos, qué pensamos, qué no pensamos? Todo lo sabe el Señor. No tiene que andar fiscalizando porque Él ve directamente desde nuestro corazón. Pero mire la diferencia del humano a la misericordia de Dios. El humano escudriña para ponerlo todo en evidencia y que reciba un castigo. Pero el Señor encubre nuestra maldad. Dios nos justifica a través de Jesús. Y dicen, aquí no ha pasado nada. Aquí es borrón y cuenta nueva. Y yo los pecados de ellos los voy a pisotear y los voy a enviar al fondo del mar. Por supuesto, hermanos, que esto tiene ciertas cosas que hay que tomar en cuenta. Que nosotros debemos confesar los pecados. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados para que el Señor pueda tomar acción e encubrir nuestras iniquidades. Porque en verdad nosotros hemos andado en caminos de perdición. Hemos andado en lugares, hermanos, no dignos de un hijo de Dios. Hemos hecho y dicho cosas que no están bien, que van en contra de la voluntad de Dios, de su palabra. Entonces nosotros leemos en el Salmo 32, si quiere búsquelo conmigo, acompáñeme, vamos a ocupar la Biblia, vamos a andar de versículo en versículo, diciendo, proclamando las verdades de nuestro Señor, las verdades bíblicas de lo que Él nos dice, de ese perdón precioso, de qué hace con nuestros pecados. Salmo 32 del 3 al 5. Estamos hablando de la necesidad de confesar el pecado, para que el Señor pueda echarlo en lo profundo del mar, para que el Señor lo pueda pisotear y que de eso ya no haya memoria. Y en Salmos 32, 3 al 5 dice, mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo. Por mi gemir de todo el día, mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Cuando nosotros vamos al Señor y le decimos, esto y esto he hecho, el Señor es misericordioso y dice, te perdono, pisoteo tu pecado y lo mando a lo profundo del mar. Y yo decía, ¿cuántas veces nosotros no hemos leído esto, pero a veces no tenemos la oportunidad de analizar la riqueza que hay en esto? Fíjense que a raíz del incidente que se dio con este submarino llamado Titán, el que implosionó por andar viendo los restos del Titanic, muchas personas pudimos darnos cuenta de qué es lo que pasa en el fondo del mar. Nos dimos cuenta de qué tipo de lugar es el fondo del mar. Nos dimos cuenta que era oscurísimo, allá no hay luz. Allá no se ve la luz del sol, no alcanza a traspasar los rayos de luz en el agua. No hay vida más que la de algunos seres microscópicos que andan por ahí y unos pocos animales que soportan toda la presión del agua. Presión que el ser humano no soporta. Usted a cierta presión atmosférica abajo del mar, explota. ¿Qué fue lo que pasó con el submarino? El submarino fue mal construido e implosionó. Es decir, de adentro hacia afuera explotó porque se dio ante la presión del mar. Y ni siquiera había alcanzado el lado más profundo del mar. Era solo uno de los puntos más profundos, pero no era el más profundo. Y a nivel mundial solo existen alrededor de 3 o 4 submarinos que logran llegar hasta lo profundo del mar y necesitan tener luz porque allá no se ve nada. Son contados con los dedos de las manos las personas que han logrado bajar allá y regresar con vida. Y yo me ponía a pensar la riqueza.
Allí dice el Señor que ha mandado sus pecados y los míos al fondo del mar. ¿Para qué, hermano? Para que nadie los vea, para que nadie se los esté recordando, para que usted pueda caminar con esa seguridad que solo Dios le da a sus hijos. Dios está encubriendo nuestra vida de maldad, esa vida que tuvimos, esa vida sucia, ese pasado de iniquidad. Dios dice, miren, yo lo pongo sobre mis pies, lo pisoteo y les doy una vida nueva. Y por eso es que nosotros estamos aquí, por esa gran misericordia de Dios. Y me fascina la palabra del Señor, por supuesto, me apasiona. Y leemos en Salmo 103:12, vamos a leerlo. Ahí dice algo más de qué es lo que pasa con nuestros pecados. Aparte de que el Señor los manda al fondo del mar. Vamos a leer Salmo 103:12. Si alguien lo encuentra, me lo lee y nuestro hermano se pone listo con el micrófono. 103:12. Sí, hermano, por ahí tenemos a alguien ya listo. Dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Miren qué interesante. Así como está de lejos, dice, ¿qué cosa? Es decir, en direcciones completamente diferentes. De manera que nadie nos puede estar acusando. Y esa es la belleza de nuestro Dios. Que muchas personas ahora le ven y le pueden estar acusando de lo que usted fue. Pero el Señor ya no lo acusa porque ya sus pecados están encubiertos. Pero ¿qué cosa nos cubre a nosotros? La sangre de Cristo. Entonces el Señor nos dice, les voy a enviar los pecados allá porque han sido lavados. Y algo precioso que pasa también en Apocalipsis 2:17. Él nos dice que nos va a dar, ¿qué cosa? Un nombre nuevo. Un nombre nuevo que ni siquiera el enemigo va a conocer para que no lo pueda juzgar. Pero todo esto que hace el Señor es para su gloria y para su honra, para que nosotros podamos tener un refugio en Él. Y tiene un propósito. Y no solamente, hermanos, significa que con el perdón de Dios, no solo significa que porque nuestros pecados pasados y por venir, los pecados confesados al Señor, no solo significa que va a mandarlos al fondo del océano para que nosotros estemos bien felices adorando en su casa. No solamente significa eso, sino que también pretende que usted y yo estemos preparados para toda buena obra. No solo estarnos remojando las barbas, como decimos, sino ponernos en acción a toda buena obra. El hecho que los cristianos seamos perdonados significa que nosotros debemos mucho. Y hablamos desde un principio que nosotros somos deudores a Cristo por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida, por todo lo que hace y por todo lo que hará. Pero ¿cómo pagamos nosotros esa deuda? ¿Cómo pagamos cuando el Señor nos ha dado tanto y ha ocultado nuestras transgresiones, nos ha lavado con la sangre de Cristo? ¿Cómo pagamos? Muchas personas piensan que pueden pagarlo con dinero. Otras piensan que pueden pagarlo dedicando tiempo a la iglesia. Pero en realidad lo que el Señor quiere es una adoración sincera de parte de usted y de mí, de todos sus hijos, una adoración genuina y una adoración integral. Que no se quede en la adoración de un púlpito, que no se quede en una adoración de un culto en particular, sino que nuestra vida sea una adoración, que cada vez que vayamos caminando, nosotros meditemos en lo que Dios nos ha mandado a hacer en su palabra. A vivir bien, a caminar rectamente, a amar la rectitud, a amar su palabra, a amar portarnos bien. Y que cada vez que nosotros interactuemos con las personas que no le conozcan, ellos puedan saber que nosotros
amamos poner en práctica la palabra de Dios. Porque amar la palabra de Dios es una cosa, pero amar la práctica de la palabra de Dios, esa es otra. Porque implica hacerlo. No solo decir, yo tengo una comunión porque todo lo que dice el Señor, yo me identifico con eso. Me gusta lo que dice el Señor, me gustan las enseñanzas de Jesús, me gustan los salmos, me gustan las promesas de Dios para mi vida, me encantan las alabanzas, me deleito en el Señor. Es diferente a decir, yo voy a poner en práctica lo que dice la palabra del Señor. Es diferente a decir, yo leí esto, yo lo voy a hacer para gloria de Dios. Es diferente a leer un plan de Biblia en un año, a poner en práctica lo que se le quedó de esa lectura. Es diferente. Y el Señor nos llama a dar esa adoración. Y para los que nos ven y para ustedes esto es un recordatorio, que tenemos un Dios que perdona iniquidades. Tenemos a un Dios misericordioso que no importa lo que usted haya hecho, que haya abortado, que haya asesinado, que haya mentido, que haya robado. El Señor puede sacar ese pasado de su vida y hacerlo nuevo. Si hay alguien que consideró esto muy atractivo, fueron las primeras personas que tuvieron contacto con el Evangelio de Cristo. Uno de estos fue Constantino, un emperador romano. A él le llamó la atención, dice la historia, que le llamó la atención esta nueva religión que perdonaba lo que se había hecho. Porque, hermanos, los emperadores, no crean que eran personas que nunca habían cometido errores. Muchos de ellos ordenaban cosas muy malas para el pueblo. Pero este se encuentra con un Dios que perdona. Y dijo, esto me gusta, esto me gusta. Muchas personas han visto diferentes series y películas de agentes secretos que de repente tienen una identidad nueva para escapar de los problemas que tienen. Y dice la gente, qué calidad, es oportunidad de poder ser alguien más, de huir de los problemas que me aquejan. Así quisiera yo, dicen las personas. Cuando a nivel mundial se predica de este Dios que puede dar una nueva identidad, que puede dar una nueva vida, pero las personas no quieren oír. Porque están ciegas a este mundo espiritual y creen que lo material es la libertad. Creen que vivir en otro país es la libertad. Creen que ganar miles de dólares es la libertad. Piensan que estar con el ser amado es la libertad. Cuando Dios dice, solo yo les puedo dar esa libertad. Una libertad espiritual, una libertad diferente a lo que conocemos nosotros en el mundo. Y este problema lo enfrentó también nuestro Señor Jesucristo cuando Él vino a esta tierra. Porque todas las personas esperaban al Mesías que los libertara del imperio. Que les diera dinero, que los hiciera sentir bien, que todo bien, todo paz y amor. Y llega nuestro Señor Jesucristo y les habla de una libertad interna, no de una externa. Llega y les habla de riquezas celestiales, no materiales. Les habla de una libertad diferente, de una fuerza, de un poder distinto. De moradas celestiales les habla el Señor. Y ahí fue el desencanto de todo el mundo. Ahí fue la tristeza de muchos. No, dijeron. Si me ofrecen riquezas celestiales, no, yo eso no quiero, yo quiero materiales. Aquí quiero. Pues no es el Mesías. Y ahí nuestro Señor Jesucristo tuvo que lidiar con estas personas. Y al sol de ahora ocurre exactamente lo mismo. Tantas personas que se les lleve el Evangelio. Se les dice, usted y yo tenemos un problema. No podemos estar en comunión con Dios porque tenemos el pecado, pero Jesús lo puede libertar. Jesús perdona pecados. Acérquese a Él, arrepiéntase, confiese sus pecados, véngase al Señor. Eso es lo que nosotros predicamos. Pero la gente dice, no, yo de eso no me quiero libertar. Yo quiero que me liberen de mi estrés financiero, de eso quiero que me liberen.
Yo quiero que me liberen de mi hogar, porque no me gusta mi hogar. Yo quiero que me liberen de mi trabajo, porque no me gusta mi trabajo. Pero las personas no comprenden que la mayor prisión es la prisión espiritual. Ellos no comprenden que si Jesús ha venido es precisamente para hacernos libres. En Él y por Él. Nosotros leemos en Hechos 13:38 que el perdón viene por parte de Jesús. Dice, por tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se les anuncia a ustedes el perdón de los pecados. Y esto fue un gran revuelo. Si usted lee el Nuevo Testamento, ya vamos a llegar ahí para los que vamos en el plan del día a día para terminar la Biblia en un año. Ya casi vamos a llegar al Nuevo Testamento, unos cuantos libros más y estamos ahí. Usted va a leer el gran revuelo que se hizo cuando Jesús dijo, te perdono tus pecados. ¿Qué? ¿Quién es este que perdona pecados? Este es un hereje. Porque Jesús dijo, les perdono sus pecados. Se armó un gran revuelo. Y por eso es que nosotros sabemos que por medio de Jesús ha sido anunciado el perdón. A nivel mundial, el perdón. El que los pecados sean arrojados al fondo del mar. El que sean separados de nosotros. Es porque Jesús hizo la obra. También dice en Colosenses 2 del 13 al 14, antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo, al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Porque es que la ley tiene muchos requisitos que nadie podía cumplir. Viene Jesús, los cumple todos y dice, ahora por medio de mi gracia van a recibir perdón. Él anuló esa deuda que nos era adversa. Esa deuda que era en contra de nosotros, Él la anula, clavándola en la cruz. Y así es como nosotros ahora sabemos que hemos recibido ese perdón. Ahora, el que el Señor esconda nuestros pecados, que los lleve al fondo del mar para que nadie los vea, es gloria de Él, es para su gloria. La culpa con sus agravantes, los motivos, los engaños de toda una vida puede ser quitada para siempre mediante la sangre redentora. Pero hay muchas personas que no se sienten acusados por su pecado y ese es el gran problema. Porque no pueden confesar algo que ellos no consideran que es pecado. No pueden querer una libertad si ellos mismos no se dan cuenta que son cautivos, que son presos. Pero usted y yo, para gloria de Dios, un día reconocimos que sí, que estábamos mal, que éramos pecadores y venimos al Señor. El pecado conocido y confesado, Él puede cubrirlo de tal modo que no vengan más en memoria. Usted ya confesó su pecado, ya se lo puso en las manos del Señor, siéntase perdonado. Ya esa culpabilidad que ha venido arrastrando por años, ya basta. Si usted ya se lo confesó al Señor, siéntase perdonado. Y así va a glorificar el nombre de Dios, porque es gloria de Dios perdonarnos. ¿Para qué va a arrastrar esa condena si ya nadie le condena? Y es precioso, ¿verdad? Veíamos el caso de aquella mujer que la iban a apedrear por adulterio. Y le dice el Señor, ¿y quién te acusa hoy? ¿Quién te acusa? Ya todos los que estaban tirándole piedras o que le iban a tirar piedras, se fueron. Porque fueron redarguidos. Y la mujer dice, pues no hay nadie, se fueron. Y nuestro Señor Jesús, que sí podría juzgar por ser santo, sin mancha, dice, yo no te acuso, yo te perdono. Y esa es la belleza del Evangelio que la gente no puede comprender. Porque está cegada, porque tienen esa venda. Y usted y yo y toda la iglesia de Cristo debemos seguir orando por estas personas.
Porque seguramente, hermanos, antes que nosotros fuéramos convertidos al Evangelio, hubo un cuerpo de Cristo orando para que usted y yo algún día llegáramos a los pies de Cristo sin conocernos. Seguramente las oraciones de ellos eran generales y decían: Señor, que el que no te conozca, te conozca. Ten misericordia de ellos, Señor. Y nosotros íbamos creciendo. No los conocíamos, ni ellos nos conocían a nosotros. Íbamos creciendo en delitos y pecados también, no solo en estatura. Andábamos haciendo lo malo, pero el cuerpo de Cristo orando, el Espíritu Santo trabajando, hasta que nosotros llegamos a los pies de Cristo. Por eso es que la iglesia es una en Jesús, es una en Jesús. Es el hombre que comienza a dividir y a decir cosas, pero somos uno. Él puede hacer esto precisamente mediante la obra de Jesús. Hay gente que puede pensar que va a obtener el perdón de los pecados por obras. Es que yo voy a ir a hacer misericordia con los hermanos del ministerio Sarepta, porque la palabra dice que hay que vestir al que está desnudo, hay que darle calzado al que no tiene, y así yo me voy a salvar. Y dice la palabra, no es por obras, es por fe. Pero también dice que la fe sin obras es muerta. Entonces, hermano, no es de dejar ni una cosa ni la otra, son las dos. Pero para ser salvos necesita creer en Jesús, nada más. Él puede hacer esto sin compensación de alguna parte. Ay, es que el Señor me perdonó, entonces yo tengo que hacer algo, ¿verdad? Porque Él va a hacer una parte y yo hago la otra parte y ahí va a estar. Y dice, Él puede hacer sin compensación alguna del ofensor. ¿Por qué? ¿Por qué no hay compensación? Miren, cuando a usted y a mí se nos perdonaron ese montón de pecados que teníamos antes de venir al Señor, ¿qué cosa podíamos hacer nosotros para resarcir lo que habíamos hecho? Los homicidas, ¿cómo le devolvían la vida al que le habían quitado? ¿Cómo? Si eso es algo que solo Dios puede hacer. Nosotros no podemos, ya lo que hicimos, lo hicimos, y la leche derramada no se puede recoger. Le dio vuelta al cántaro, se cayó el agua, cayó en tierra, se consumió. Intente volver el agua de la tierra al cántaro, no puede. Y como Dios sabe que usted y yo somos polvo y que no podemos hacer nada si no es por Él, le voy a mandar a mi Hijo Jesucristo. Eso fue lo que dijo Él. Y no les voy a pedir nada a cambio más que crean en Él. Entonces, si yo no puedo resarcir mis pecados, yo no puedo dar a cambio de lo que hice algo, más que creer y confiar que mi Señor me ha perdonado. ¿Por qué entonces, dice usted, qué injusto, puede decir algunos, qué injusto? La mente humana dice, ¿y por qué si Él es el malo? ¿Por qué se arrepintió, lo perdonaron y ahora vive bien cabal? Y ya no siente ni remordimiento por mi pariente que mató. Y ya no se siente mal por la violación que hizo. Porque hay gente que quiere ver justicia, quiere ver caer cabezas, quiere ver sangre después de una agresión. Pero Dios dice, miren, yo no les pido nada porque ya el sustituto pagó por todo eso. Y los que conocemos el martirio de nuestro Señor Jesucristo sabemos que poco no fue lo que se pagó. Él pagó tortura, pagó azotes, pagó cruz. Y al ver cómo castigaron a la persona de Jesús, nos damos cuenta que en verdad ni uno de los pecados quedó sin ser cobrado. Ni uno solo. Ni un homicidio, ni un aborto, ni un adulterio, ni un robo, ni una violación. Ninguna quedó sin ser cobrada. Pero se la cobraron a Él. ¿Qué hace ahora el impío entonces? ¿Qué hace ahora el pecador? Se refugia en Jesús. Se arrepiente sinceramente y se refugia en Jesús. Y la gente no lo comprende. Y refugiado en Jesús. ¿Y por qué entonces no pagó? Porque hay mucha gente que cuando cometió algún delito no lo pagó con cárcel. Y las personas piensan entonces que no hay justicia. Pero son personas que no conocen el sacrificio de Dios. Por eso usted y yo que sí conocemos ese sacrificio, no podemos andar
apedreando a la gente que Dios ha perdonado. ¿Por qué y a cuenta de qué? Yo voy a ver a un hermano venir a la iglesia y voy a estar recordando su pasado si el mismo Dios lo ha tirado al fondo del mar. ¿Por qué y para qué yo voy a estar sacando eso? No tiene sentido que usted y yo conozcamos el sacrificio de Jesús y estemos queriendo apedrear gente. Esto, hermanos, del perdón solo puede hacerlo Dios. Y que no cause impresión a otros. ¡Oh! Le perdonaron eso, no puede ser, porque para Dios todo es posible. Si hay un arrepentimiento sincero de un alma, el Señor dice, te perdono. Si hay un arrepentimiento sincero. Porque lo acabamos de leer. El pecado que no se confiesa va carcomiendo el hueso. Y lo va debilitando, dice, como el sol del verano. Póngase a caminar a mediodía unas 2 horas. Al rato va a caer desmayado. ¿Por qué? Porque le da insolación, está deshidratado. Dele, váyase a correr ahorita al estadio, dele unas 4 vueltas al sol del mediodía. Y va a ver así, borroso, oscuro, y de repente el azotón. Se va a desmayar. Así es el pecado no confesado. Ahí anda la gente caminando media zombie porque no ha confesado a Dios su pecado. Quieren andar caminando, quieren venir a la iglesia, quieren estar cantando, quieren trabajar, pero con ese pecado, como que es una estaca en el corazón. Y esos pecados, hermanos, no pueden ser enviados al fondo del mar. Solo los que son confesados. Entonces, el perdón es para gloria de Dios. Cubre grandes pecados, multitud de pecados por su gran misericordia. Y si estamos refugiados en Él, no se preocupe. Quien hable de usted, que hable de usted. Pero si usted está bien con Dios, hermano, no necesita más. Se pone a cuenta con Dios. Se arrepiente, recibe el perdón del Señor, adelante. Camine. Que si van a hablar de mí, de mi vida pasada, no importa, no importa. Ese récord, hermanos, funciona en el mundo. ¿Cómo se llama lo que le piden a usted de penales cuando va a pedir trabajo? Los antecedentes penales. Ellos llevan un récord de lo que usted ha hecho. No, a este no lo podemos poner a trabajar en finanzas porque este es mañoso. A este no lo podemos poner en el de bartender porque este es bolo. ¿Entiende? Lo van acusando todo el tiempo de algo que ha hecho. A esta mujer no la podemos poner a vender maquillaje porque es muy vanidosa, por ejemplo. Tienen un récord de todo lo que se ha hecho. De todo lo que se ha hecho. Lo quisieran poner a usted a trabajar en pastelería, en venta de comida. No, hombre, mira, este es comelón, no lo pongamos. Se va a acabar la comida. No. A este no. Contratemos a uno que sea fit, sequito, que no coma pasteles, que no coma pan. Porque si no, este como que es termita. Tienen un récord. Tienen un prejuicio. Lo ven, lo analizan y levantan un juicio de usted. Pero el Señor lo vio un día, que usted levantó las manos y le dijo, me rindo. Te confieso esto y necesito tu perdón. Y me arrepiento, yo ya no lo vuelvo a hacer. Lo vio, nos vio y dijo, está bien, te perdono. Y de esto yo no voy a tener memoria. No te lo voy a sacar en cara nunca más, porque lo voy a mandar al fondo del mar. Pero esto, hermanos, es para gloria de Él. Es para regocijo de nosotros, es nuestro gozo, es nuestra fortaleza. Pero demanda un accionar de nosotros. ¿Por qué? Por gratitud. Por gratitud. Si usted ve que los hermanos de todas las iglesias a nivel mundial andan como hormiguitas poniendo, dando, haciendo, diciendo por amor a Dios, es por gratitud. Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Y al que poco se le perdona, poco ama. Pero yo digo, ¿existirán personas que pequen poco? Lo dudo.
Todos pecamos mucho, muchísimo. Entonces, cuanto más debemos amar. Cuanto más debemos de dejar las uñas aquí los martes, miércoles, viernes, cada vez que hay culto. Cuanto más. Porque debemos mucho. Se nos ha perdonado mucho. Hay gente que dice, ay, mira a ese hombre de Dios, cómo lo admiro. Admire a Jesús porque Él le perdonó a ese siervo y está agradecido. ¿Por qué el Señor nos manda a admirar y glorificar solo a Jesús, solo a Dios? Porque el hombre falla, hermano. Y hay mucha gente que por seguir hombres dejan de lado, pierden de vista al verdadero consumador de la fe. ¡Ay, qué gran fe de la hermana! No, hermanos, fe la de Cristo, que vino aquí, cumplió con su misión, lo crucificaron y ahí estaba, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Fe la de Cristo. Ya la de sus siervos, hermanos, es una fe concedida por medio de Cristo. Y no hay más. No, que es que Él es usado. Pero ¿quién lo usa? Es Dios. Solo es un instrumento en las manos de Dios. Solo eso. Porque dice la palabra que usted y yo, polvo somos. No, hermana, yo soy linaje escogido, soy real sacerdocio y que Dios me ha dado autoridad. Sí, hermano, para vencer sus propios pecados, sus concupiscencias, pues, todo lo que nace de usted, para eso, en el nombre de Jesús, porque ni siquiera usted puede decir, te ordeno que salgas de ahí. ¿Cómo? Una persona puede hacer eso. Y eso solo lo hace con la autoridad de Jesús. Y aquí es donde todo se va tergiversando y se va perdiendo. Porque perdemos de vista quién es el que hace los milagros. ¿Quién es el que predica la palabra? ¿Quién es el que da el discernimiento? Es el Espíritu Santo. Le habla a su corazón, ¿quién? El Espíritu Santo. Ya las personas que se paran aquí, las personas que cantan a nivel mundial, solo son una bocina que resuena en la palabra de Dios. Pero es el Espíritu Santo obrando. Por eso, hermano, usted no se ponga prejuicioso. En el nombre de Jesús, que llene nuestro corazón. No se ponga prejuicioso, que ay, mira el que va a predicar hoy. Que sea el Espíritu Santo ministrándole. Que ya el Señor nos bote esas barreras, esas vendas, y que nosotros querramos escuchar su palabra, ¿verdad? No seguir consejo humano, sino el consejo de Dios. Entonces es gloria de Dios y es motivo de gran aliento para las almas ansiosas. Esto es un aliento, el perdón de Dios es un aliento para las almas atribuladas. ¿Por qué? Porque no es necesario tratar de cubrir su propio pecado. No es necesario que usted ande queriendo tapar lo que hizo, porque Dios se encarga de eso si usted se entrega a Él. Miren, hay gente que anda en malos pasos y ella quiere andar borrando los WhatsApps, quiere andar borrando los mensajes de texto, quiere andar buscando el historial, borrando el historial de búsqueda. ¿Para qué? Para que nadie se dé cuenta de lo que ha hecho. Quieren cubrir, quiere tapar. Yo me comí esto, pero que no sepan, le voy a poner esta manta y que digan que fue mi hermano. Yo, no fui. Quiere andarlo tapando todo. Que no se dé cuenta mi esposo, que no se dé cuenta mi esposa. Qué tranquilidad es estar en el Señor. Que no tiene que andar tapando nada, su vida es una carta leída. ¿Con quién anda? Aquí está mi esposo. Y sus hijos, aquí están. ¿Y es infiel usted? No, Señor, fiel solo a Dios. ¡Qué libertad! ¡Qué bonito vivir así, sin pena, sin ataduras de nada! Ayer te vivos, de verdad, ¿sí? Ahí andaba con mi familia, con nadie más. Tranquilidad, tranquilidad. Da gloria a Dios creer en su poder para quitar el pecado con toda la criminalidad que tiene. Y creer que Él está dispuesto a hacerlo a su favor en este mismo momento. Usted le da gloria a Dios cuando cree que el Señor le puede perdonar. Usted le adora de una manera genuina cuando usted cree que sí le puede perdonar lo que ha hecho. Pero si usted está pensando, esto que yo hice es muy grave, no me puede perdonar, no está glorificando su nombre. Porque le está diciendo, esto no lo puedes perdonar. Cuando Dios dice, yo todo lo puedo. En mí, dice el Señor, todo es posible. Te puedo dar una vida nueva, aunque no lo creas. Y vemos el montón de testimonios.
de excriminales, de exconvictos, reformados, restaurados por un Dios de poder. Y no solo, hermanos, afuera, aquí vemos testimonios de gente que ha andado en malos caminos y el Señor los levanta. Es el poder de Dios. Poderoso estímulo para los santos. El perdón es un poderoso estímulo, un aliciente para usted y para mí. Para glorificar a Dios que cubre nuestros pecados, debemos hablar del perdón con entusiasmo. Dios nos ha perdonado, sí, gozamos de eso, sí, hablemos del perdón con entusiasmo. Digámosle a otros, hay un Dios que te perdona, pero volvete a Él. Pongámonos a cuentas, volvete a Él. Evangelice hablando de este Dios de perdón. Evangelice hablando de este Dios de justicia. Él borra enteramente y pone nuestros pecados donde no puede ser encontrado. Jesús es el fin del pecado. Hasta ahí llegó. Hermana, pero ¿y qué pasa con los pecados que yo sigo haciendo siendo cristiana? Sígalos confesando, arrepiéntase sinceramente y no vuelva a hacer lo mismo. Hay gente que pide perdón por el mismo pecado, ya basta. Jesús es el fin del pecado. Ahí dígase, Señor, yo hice esto, ya me perdonó usted, no lo vuelvo a hacer. Pero de corazón, porque si no, hermanos, si nosotros no hacemos este valor, si no lo ponemos como valioso el perdón, dice la palabra, después del perdón de Jesús ya no hay más. Usted no valoró el perdón de Jesús, ya no hay más. Solo nos queda una horrenda espera de la destrucción, parafraseándolo. Ya solo eso queda, ya. Horrenda expectación de la destrucción, ya no hay más. Jesús es el fin del pecado. Usted no quiere ese perdón, aténgase a las consecuencias. Porque Dios es un Dios de misericordia, pero Él es justiciero. De Él es la venganza, dice Él. Entonces, levantar en otros el deseo de ver cubiertos sus pecados, conduciéndolos a Jesús. Se siente bien estar con Jesús. No quisiera eso para alguien más. Si no lo quiere es porque es egoísmo. A mí en la universidad me gustaba mucho irme a sentar a la par de aquellos que nadie les hablaba. Porque yo decía, se han de sentir mal. Entonces llegaba yo, me sentaba y pues sí, que este y que lo otro, para que la gente no se sintiera despreciada. Y lo mismo me ocurre en la iglesia. Yo veo gente indigente. Veo gente que anda de fiesta en fiesta porque no haya sosiego en su casa. Veo gente que anda de mujer en mujer porque no haya sosiego en una sola. Veo gente que miente aquí, miente allá, mentirosos. Me dan mucha compasión. ¿Qué vida tan diferente tuvieran si conocieran al Dios de salvación? Al Dios que perdona multitud de pecados. ¿Qué vida tan diferente? Fuera un borrón y cuenta nueva. Pero debemos seguir predicando. Debemos seguir orando para que estas almas sean salvadas de la muerte. Debemos imitar al Señor olvidando los pecados de aquellos que se arrepienten. Esta es otra cosa que debemos hacer. Si alguien ya se arrepintió y Dios ya no lo juzga, no lo juzguemos nosotros. No estemos ahí recordándole, ay hermano, pero usted era, mire, va a quedar algo mañosito, me contaron. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa plática, hermano? No es correcto, hermanos. Ya póngase en la cabeza que los pecados de los hermanos que vienen ya están sepultados. A menos que sea para un testimonio, que el hermano los cuente. Puede hacer un recuento de su vida pasada para glorificar a Dios. Pero de ahí que va a andar usted regando, mira, ella trabajaba allá. No te creo, ¿sí? Y mira hoy con falda larga, ¿quién le cree? ¿Qué es eso? Aquí no se da, ¿verdad? Para gloria de Dios. Pero en la iglesia de Cristo pueden haber personas así. Y el Señor nos dice, miren, perdonen como yo los perdono. No estén recordándole a la gente. Tenemos que olvidar para siempre cualquier ofensa que se nos haya hecho a nosotros. Si ya nos pidieron perdón, olvide esa ofensa, ya no cargue con eso. Traigamos el mejor vestido y vistámoslo para que su desnudez sea cubierta y nuestros harapos sean olvidados. ¿Y cuál es el mejor vestido que nosotros tenemos? La sangre de Cristo. Ese es nuestro mejor vestido. No, que mire, yo me quiero poner ropa de marca.
porque está de moda ponerse ropa de marca, miles de dólares por esta chaqueta. No tiene precio como nos vestimos nosotros los hijos de Dios. No tiene precio. Nadie podría pagarlo, solo Jesús. Y eso es lo precioso del Evangelio. Eso es lo precioso de Cristo. Hermanos, como conclusión, perdonar y ser perdonado es algo que viene de Dios. Jesús lo anunció. Es una experiencia bella y liberadora. Ya no anda usted con aquellos harapos de aquel entonces, ya se los quitó. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, para recibir al Rey. Qué diferencia andar harapientos, andar sucios. Qué diferencia de haber comido con cerdos, decía el hermano. Ahora comemos en la mesa del Rey. Y nos da comidita buena, sana, limpia, para ser mejores. El perdón tiene poder para transformar las personas y las situaciones. Lo transformó a usted y me transformó a mí. Yo creo que el que nos conoció hace 10, 11, 12 años, antes de convertirnos a Cristo, ni se cree la versión en la que usted se ha convertido. Porque estamos en el supuesto que hemos cambiado para mejor, si genuinamente nos hemos convertido. Si le ven igual a antes, ahí sí hay problema. Entonces la Biblia habla mucho sobre el perdón y nos enseña a perdonar tal como Dios lo desea. Así desea que perdonemos. Llenándonos del Señor, viviremos vidas libres de rencor y tendremos un corazón más dispuesto a perdonar. Qué bello, dice, Dios nos ha perdonado, aprendamos a perdonar. Dios nos ha perdonado, aprendamos a agradecer ese perdón. Dios nos ha perdonado, vivamos como deudores, dándolo el todo por el Señor de nuestra salvación. Esa es la actitud de un perdonado. Esa es la actitud de un buen hijo de Dios, del que se esfuerza, del justificado. Nos ponemos en pie, hermanos, y oramos para concluir. Y démosle gracias al Señor por ese perdón precioso que nos ha dado.